Quiero invitarles en esta oportunidad a que leamos la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, que dice de la forma siguiente: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Quiero invitarle a que hagamos una oración juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios bendito, te exaltamos, te damos las gracias, te reconocemos como el único Dios verdadero y te agradecemos esta oportunidad que tú nos das de poder acercarnos a tu palabra, Señor, para poder leerla y compartirla. Por Jesús, rogamos que tú envíes tu bendición sobre cada persona. Amén. En esta oportunidad queremos compartir el tema, la fidelidad y dignidad del Evangelio. En esta carta que el apóstol Pablo escribe acá, inspirado por Dios, nos habla acerca de la fidelidad y la dignidad del mensaje del Evangelio. Quiero recordarle que toda la Biblia tiene como personaje central a Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahí se centra el mensaje del Evangelio. En primer lugar, quisiera que viéramos juntos que se nos habla acá de la palabra fiel. Solamente la palabra de Dios es fiel. Así como Dios es fiel, su palabra que sale de su boca es fiel. Se han escrito muchos libros por filósofos, políticos, poetas, historiadores, pero solamente la Biblia es la que tiene un mensaje fiel. Los demás libros pasan, con el tiempo se descubre que no era exacto su mensaje, que tenía sus deficiencias, sus faltas de conocimientos. Pero cuando el hombre se topa con la Biblia, encuentra que la palabra de Dios, entre más se profundiza en ella, se da cuenta que contiene un mensaje fiel, que la palabra no falla, que la palabra siempre dice la verdad, la palabra de Dios. Todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento nos viene paso a paso acercando al momento en que Jesús vendría al mundo. Y juntamente con su venida se nos da el Evangelio. El Evangelio es la noticia de salvación. El Evangelio nos habla acerca de Jesucristo, de su vida, de su obra. Entonces el Evangelio viene a ser como el broche de oro, la última revelación de Dios al hombre. Después de esta revelación de la palabra, ya no hay más revelación. Las supuestas revelaciones que algunos reciben no son más que mañas y formas de engañar a los incautos. Pero toda la revelación que Dios quiso dar al hombre se encuentra en la Biblia. Y como le decía, entonces evangelio significa buenas nuevas de salvación, buenas noticias, donde se nos enseña que solo en Cristo hay salvación, que en Él hay redención, que en Él hay perdón de pecados y que a través de Jesucristo el hombre puede acercarse a Dios, puede tener amistad con Dios, puede llegar a ser parte del pueblo de Dios. Además de enseñarnos acerca de la palabra fiel, el pasaje nos habla acerca de la venida de Jesús al mundo. Dice aquí que Jesús vino al mundo. Cristo Jesús vino al mundo. Cuando pensamos en la venida de Jesús al mundo, nos damos cuenta que Él elige venir aquí, pero lo que hay aquí es un mundo lleno de pecado, de maldad y de un montón de cosas negativas,
Pero Jesús elige venir al mundo. Cuando hablamos del mundo, lógicamente no nos referimos a los edificios, a los lagos, a la arquitectura, porque la gente se confunde. Cuando piensa en el mundo, piensa en ciudades hermosas, de hermosos edificios, adornados de las maneras más exquisitas posibles, de paisajes bellos y de montañas. Sin embargo, cuando la Biblia habla del mundo, se refiere a los seres humanos que viven en un sistema que es alejado de Dios. Entonces, cuando la palabra dice que Dios amó tanto al mundo, se refiere a los seres humanos, a los pecadores. Los seres humanos caídos en pecado, a los cuales Jesús vino a salvar. Entonces, Jesús viene al mundo. ¿Y qué es lo que él encuentra acá? ¿Qué es lo que este mundo le puede ofrecer a él? Estamos hablando de que, bueno, Jesús vino de otro lugar y viene a este mundo y haya un sistema lleno de errores, lleno de guerras horribles, lleno de personas cargadas de odio, de envidia, de maldad, de rencor en sus corazones. Eso es lo que este mundo tiene. A Dios, este mundo no le puede ofrecer nada que a él pueda interesarle. Pero Jesús viene al mundo. Mire qué cosa más interesante. Porque Jesús dejó por un poco de tiempo la gloria que tuvo junto a su Padre antes que el mundo fuese. Es decir, que él viene de un lugar hermoso, un lugar maravilloso, donde no hay dolor, donde no hay miseria, donde no hay pobreza, donde no hay envidias, donde no hay maldades, donde nadie se aprovecha de nadie, sino que todo es ahí perfecto. Y en ese lugar de donde él venía, la Escritura nos dice que él es el Rey, el glorioso Hijo de Dios, donde millones de ángeles le servían a él. Deja aquel trono de gloria, aquel lugar hermoso, donde reina la paz, y viene a este mundo. Un mundo horrible, como hemos mencionado ya, lleno de asesinos, lleno de mentirosos, lleno de gente hipócrita, de malas intenciones, lleno de pecadores, de una u otra forma. Pero mire, Jesús viene entonces al mundo, y para venir al mundo lo que hace es tomar la forma humana. Como lo dice Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 2, versículos 7 al 8, que tomó la forma del hombre. Se humilló a sí mismo, el Dios todopoderoso, el Rey del universo, el que gobierna sobre todos, toma la forma del ser humano. Del ser humano que ha estado envuelto en tantas cosas desagradables. Por eso dice la Escritura que él se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué misterio más tremendo. Qué milagro más tremendo. El Dios eterno se introduce en su creación. La creación obra de sus manos y toma la semejanza del ser humano, la semejanza del hombre. Pero no de cualquier hombre, sino que elige vivir
aquí en la tierra, no como un magnate, como un rey, como un potentado de la tierra, sino que viene y nace en la clase más humilde. Porque no vino para ser servido, sino para servir. Y es ahí entonces donde el eterno Hijo de Dios llega también a ser el varón de dolores, experimentado en quebrantos, como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 3. Porque precisamente vino a eso. Vino a dar su vida en rescate por muchos. Y para lograr ese objetivo, el Señor se vio sujeto al sufrimiento, sujeto a los dolores, sujeto a los desprecios del mismo ser humano que, como revelan los evangelios, lo golpeó, lo rechazó, lo maltrató, lo escupieron los hombres, laceraron su cuerpo con el látigo, lo clavaron en una cruz, le mataron. Incluso en su agonía se burlaron de él. Entonces la profecía de Isaías se cumple en Jesús, que al tomar la forma humana, también él sufre. Jesús se hizo ser humano para redimir a los seres humanos. El pasaje también nos habla que Jesús, o nos enseña que Jesús es el Salvador de los pecadores. Usted ve acá entonces que el Evangelio es digno, es fiel, porque todo lo que nos enseña tiene que ver con todo ese plan de Dios. Un plan que fue desarrollándose paso a paso con una exactitud tremenda. Nunca falló Dios en llevar adelante su plan de salvación. Ahora veo entonces que el pasaje que hoy hemos leído también nos enseña que Jesús es el Salvador de los pecadores. Al llegar a este punto, muchos se hacen la pregunta, ¿por qué se necesita ser salvado por Jesús? Los cristianos, por supuesto, lo entienden después de haber sido alcanzados por la gracia bendita del Señor. Sin embargo, hay muchas personas que se preguntan, ¿por qué se necesita ser salvado por Jesús? Y es porque no se han dado cuenta que el pecado somete al ser humano y lo reduce a esclavitud. Jesús lo dijo en estas palabras: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Las personas terminan haciendo cosas vergonzosas, cosas que les traen calamidad tremenda, porque no consideraron todas esas posibilidades. Pero no pueden escapar. Muchas veces piensan, mañana seré una persona diferente, voy a cambiar, y vuelve a caer sometido. Y su vida se va degradando poco a poco y arruinándose hasta que cae finalmente en un estado muy deplorable. Pero también fíjese que el pecado es una fuerza tan poderosa que se apodera del ser humano aún desde antes de nacer. O sea que uno no se hace pecador cuando va creciendo, cuando va dejando la edad de niño y llegando a la adolescencia y luego pasando a la vida adulta. No. El ser humano no se hace pecador aquí. El ser humano ya viene hecho un pecador. El pecado viene en él. Ha impregnado todas
sus entrañas, toda su vida. En el Salmo 51, versículo 5, dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Lo que está diciendo ahí el escritor es que aun cuando él era un embrión en el vientre de su madre, ya el pecado lo había alcanzado a él. Ya venía con el pecado en su naturaleza, impregnado en toda su persona. Cuando nace un ser humano, obviamente, no puede hacer todas las cosas que un adulto hace, ni sabe todas las mañas que un adulto sabe. Pero lo interesante es que aunque no le enseñen, él va viendo la manera de aprenderlo, va conociendo, va avanzando, va deseando más, va dando pasos que revelan lo que hay en el fondo del ser humano. El pecado se ha apoderado del ser humano aún desde antes de nacer. Y usted ya se imagina que entonces el pecado es tan fuerte que si permanece en el ser humano hasta que el día que éste muera, la persona se va sin esperanza. Se va sin ninguna promesa, si es que muere en sus pecados. Entonces el propósito del Evangelio es que las personas puedan recibir el perdón de sus pecados, que puedan ser libres antes de morirse. Pero hace unos minutos hablábamos que Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Y es lo que el pasaje nos enseña. Que Jesús es el Salvador de los pecadores. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene el poder, la potestad, la capacidad de salvar a los pecadores. No existe ningún otro personaje. No existe ninguna otra filosofía. No existe ninguna religión que sea tan poderosa como el glorioso Hijo de Dios. Solamente Él puede salvar al hombre de sus pecados. La palabra enseña que solo Jesucristo pudo pagar el precio del rescate por el pecado del ser humano. Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Pero hay más que este pasaje nos enseña. Y es que todos estamos incluidos entre los pecadores. Cuando las personas piensan en otros individuos que han hecho cosas más escandalosas que las de ellos, cosas más grotescas, que han estado involucrados en delitos, maldades, que han cometido actos vergonzosos y que todo el mundo los conoce, piensan de sí mismos que quizá ellos no están en la lista de los pecadores porque ellos son educados, ellos han recibido una buena formación, les han enseñado principios morales y entonces piensan que no están en esta lista de pecadores. Pero a mí me interesa y me asombra mucho la sinceridad del apóstol Pablo, que dice que Jesucristo vino a salvar a los pecadores, vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Estamos hablando de un líder de la iglesia. Él fue el líder más influyente de entre los apóstoles.
Escribió la mitad del Nuevo Testamento. Viajó a muchos más países predicando el evangelio. Fundó muchas iglesias. Era reconocido por ellas como el apóstol de esas iglesias. Un hombre reconocido por su entrega a Dios. Basta con leer las cartas que Dios le dio para que las escribiera, lo inspiró Dios. Y uno se da cuenta de la talla de Pablo. Y cuando uno lee acá la sencillez con la que escribe, de los pecadores de los cuales yo soy el primero. Jesús vino a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Pablo no se está excluyendo. Aunque Pablo ya no era un practicante, sino que ahora le servía a Dios y enseñaba a otros a vivir en santidad. Sin embargo, Pablo se incluye entre los pecadores que Jesús vino a salvar. Entonces, cuando leemos esto, eso desarma a cualquiera de esos pensamientos que tienen algunos creyéndose que ellos no son pecadores. La misma palabra enseña que no hay justo ni aun uno, dice Romanos capítulo 3, versículo 10. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay un tan solo ser humano que haya podido escapar de esa maldición. Entre los hijos de Adán, todos somos pecadores. La religión que usted pueda practicar no le quita los pecados. Ninguna religión quita los pecados de nadie. Solamente Cristo Jesús puede salvar al hombre de sus pecados, como ya lo hemos dicho. Muy religioso puede ser tú, pero eso no te quita los pecados. Ningún método humano puede quitar el pecado del alma del hombre. En Jeremías capítulo 2, versículo 22, encontramos que dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. En esas palabras, con ese lenguaje figurado, nos muestra los intentos del hombre por quitarse las manchas de su pecado. Muchos usan la religión para eso. Usan alguna que otra filosofía. Quieren aceptar lo que otros les dicen. Aunque se encuentra sumido en maldades, hay gente que dice: no te preocupes. Toda la gente comete errores. Toda la gente tiene sus pecados escondidos. Sí, pero el problema es que ahí está el pecado. Y no podemos quitarlo de nosotros. Esa fuerza que nos arrastra y que, si Dios no nos ayuda, nos hace irnos de este mundo bajo esa maldición de la condenación. Pero que quede claro, ningún ser humano tiene poder para quitarse los pecados él solo. Las supuestas buenas obras que algunos pretenden hacer tampoco les quitan el pecado. Hay millonarios que regalan un poquito, una migajita de sus dineros, pensando que eso les valdrá la entrada en el reino de Dios. Pero es falso. Ninguna buena obra le puede quitar los pecados a nadie. Para finalizar, solo quiero decirle que todos debemos creer al mensaje del evangelio. Aquí dice que es palabra fiel y digna de ser recibida por todos, sin ninguna excepción. Todos debemos creer
al mensaje del Evangelio. El Evangelio nos llama al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Nos enseña que debemos darle la espalda a nuestros pecados y comenzar a servir a Dios, comenzar a honrarlo, comenzar a vivir vidas que a Él le agraden, que vayan de acuerdo a lo que Él nos enseña en la Biblia y que creamos en Jesucristo. De nada le sirve a usted una reforma de vida que aprenda buenos hábitos, buenos modales, que usted sea una persona muy educada. Si usted no cree en Cristo, de nada le sirve. Jesús le llama al arrepentimiento y le llama a creerle al Evangelio. Para terminar, tenemos que decir también que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si usted cree en el Evangelio, usted será salvo. Muchas personas cuando piensan en la salvación la ven muy lejana, la miran inalcanzable. Y claro, es inalcanzable para el poder humano, pero no es imposible para el Dios Todopoderoso que prometió salvar a aquellos que creyeran en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esa promesa es para usted también. Si usted no le ha entregado su vida a Jesús, entonces Dios le llama a creer en Cristo. El pasaje más conocido de la Biblia se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que dice de la forma siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Pero mire cómo dice al final: para que todo aquel que en Él crea. Solo tienes que creer. Solo cree en el Hijo de Dios. Y entonces tendrás la vida eterna, que muchos cristianos ya tienen. Tú también la tendrás. Vamos a dejar hasta aquí este pensamiento y vamos a darle gracias a Dios, nuestro Salvador. Oremos. Padre Celestial, gracias por este evangelio tan maravilloso, tan glorioso, lleno de promesas para los pecadores, lleno de esperanza. Dios mío, gracias por tus bondades. Permite, Señor, que tu palabra pueda llegar al corazón y que tu Espíritu Santo pueda obrar en cada persona, en cada uno de los amigos y amigas, y que puedan ser atraídos a Cristo Jesús. Edifica tu iglesia, da fortaleza a tu pueblo. Danos, Señor, tu ayuda para avanzar cada día y serte fieles. En tus manos descansamos por Jesús, nuestro Salvador. Muchas gracias. Amén. Dios los bendiga a todos. Los esperamos en la próxima oportunidad.